Gracias por estar con nosotros, dando inicio a esta serie de videos que hemos denominado refrigeración comercial cuartos fríos. Vamos a empezar haciendo el estudio de un diagrama eléctrico para una unidad del tipo monofásica. En la parte inferior podemos observar la unidad condensadora y el compresor. ¿Cómo va a ser la alimentación de corriente de energía a estos dos componentes? Aquí tenemos la resistencia para el deshielo, cómo va a ser la alimentación y a su vez cómo va a ser la alimentación de los evaporadores, de los ventiladores del evaporador. Aquí en la parte derecha tenemos el controlador, aquí abajo los termistores y aquí hemos colocado en la parte superior un diagrama, especie de diagrama electrónico de cómo realiza las tareas el controlador. Vamos entonces a explicar cómo sería el funcionamiento de este esquema para poder entender y llevarlo a cabo o aplicar estos conocimientos en casos reales. Entonces tenemos por este lado la alimentación de corriente, ¿verdad? Tenemos la alimentación. Tenemos acá entrando un disyuntor que nos va a permitir cortar el suministro de corriente cuando hay un exceso de consumo producto de altas presiones, pero también nos puede ayudar a cortar el suministro de corriente cuando hay un cortocircuito. Entonces, importante esta parte de la protección de la instalación. Cuando empezamos a bajar, tenemos acá los contactores. Como son monofásicos, vamos a tener dos líneas, contactores para la unidad condensadora, es decir, contactores para el ventilador del condensador y el compresor, contactor para la resistencia de ese escarche y contactor para los ventiladores. Importante esa parte también. Entonces, ¿cómo sería la alimentación? La corriente viene por acá y solamente va a pasar cuando estos contactores están cerrados. La corriente, en cambio, puede pasar por este lado sin necesidad de hacer uso de esos contactores, es decir, así los contactores estén abiertos, entendamos por contactor abierto que no deja pasar corriente. Si están abiertos los contactores o cerrados es indiferente porque la alimentación a este controlador también se lleva a cabo. Importante mencionar esto. Lo único que va a cortar la corriente al controlador es que el sistema de seguridad de la instalación abra, o sea, el sistema principal. De lo contrario, vamos a tener alimentación siempre al controlador. Importante esta parte. Ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo las tareas de la unidad condensadora, de la resistencia de deshielo y de los ventiladores del evaporador? Se van a llevar a cabo cuando estos contactores estén cerrados, es decir, cuando permitan el paso de corriente. ¿Y cuando estos contactores van a estar cerrados? Van a estar cerrados cuando la bobina de corriente que los controla, recordemos que estos contactores necesitan que sus bobinas tengan corriente, se energicen para poder permitir un campo magnético y cerrar los switches. Eso se va a alcanzar cuando las bobinas que aquí hemos denominado 1M, 2M y 3M tengan corriente. ¿Y quién se encarga de energizar esas bobinas 1M, 2M y 3M? Entonces, de la parte de potencia tenemos que pasar a la parte de control para entender que para que llegue corriente a estos tres puntos necesitamos que trabajen las bobinas 1M, 2M y 3M. Vamos entonces al diagrama para ver quién se encarga de darle corriente a esas bobinas. El controlador. Busquemos aquí abajo. Aquí vemos bobina 1M, bobina 2M y tenemos bobina 3M. Por lo tanto, si estas bobinas que tenemos acá abajo, 1M, 2M y 3M, están energizadas, o una de estas está energizada, entonces al estar energizada esa bobina, este componente de aquí va a cerrar su relé y va a recibir alimentación. De esa manera estamos distinguiendo las dos partes, la parte de control y la parte de potencia. Entonces, ¿qué debe suceder para que el compresor esté encendido o la unidad condensadora pueda trabajar? Para que la unidad condensadora pueda trabajar, necesitamos que su bobina esté entonces activada, que estamos mostrando acá como K11M. ¿Y qué tiene que suceder para que K11M esté energizada?
Pues tiene que haber corriente en este punto 1. Y para que haya corriente en este punto 1, esa corriente tiene que pasar a través de esta parte que es el presostato. Si este presostato permite el paso de corriente, entonces tendríamos corriente en 1 y podemos tener corriente en la unidad condensadora. ¿Y qué tiene que ocurrir para que el presostato deje pasar la corriente? Tiene que haber corriente en el punto 3. Este tipo de presostatos se alimentan por 3 y pueden tener la salida de corriente por 2, por 1 o por 4. Fijémonos un momento que si el presostato entonces tiene una presión, la presión normal de trabajo, es decir, la presión no está por debajo de la presión más baja posible, ni más alta de la presión más alta posible, entonces la corriente pasaría a través de este punto, y podría pasar a través o salir a través de 4 y podría salir a través de 1. Por lo tanto, podemos decir que si la presión es la adecuada, vamos a tener salida por 1 y vamos a tener salida por 4. Si tenemos salida por 1, entonces ya tenemos la posibilidad de poder energizar la bobina que nos permite encender la unidad condensadora. A su vez, si tenemos corriente en el punto 4, vamos a ver qué va a pasar. Si tenemos corriente en el punto 4, venimos por acá, venimos por acá, venimos por acá, venimos por acá y nos conseguimos con un switch. Este switch o interruptor 2 permite que se controle el paso o no paso de la corriente, así tengamos la presión adecuada. Vamos a suponer que el switch está cerrado. Es un switch manual que podemos nosotros activar y desactivar según lo que se presente en el trabajo del equipo. Si esa corriente, si ese switch está cerrado porque todo está normal, la corriente pasaría y se va a conseguir con este switch que hemos llamado 1.2 o 1.3, o este switch que hemos llamado 1.4, o este switch que hemos llamado 1.5. Estos switches permiten el paso a su vez. ¿Para dónde? Vamos a acercarnos para acá. Permitiría el paso para la bobina del desescarche cuando se va a necesitar el deshielo. Permitiría el paso, si seguimos para acá, si este switch está cerrado, se permite el paso a la válvula solenoide. Esta válvula solenoide es la válvula que se encuentra antes de la válvula de expansión. Se llama el líquido porque el refrigerante allí está líquido y permite la alimentación a la válvula para que la válvula permita el paso al evaporador. Entonces, si este switch está cerrado, se va a alimentar la válvula de expansión y por ende el evaporador. Si este switch está abierto, entonces no vamos a tener deshielo, vamos a tener entonces una condición normal. Y si este switch llega a cerrar, entonces vamos a tener un proceso de desescarche. Entonces, si el equipo está trabajando normalmente, debería estar abierto. Aquí el equipo, si está trabajando normalmente, debería estar cerrado para que el refrigerante pueda salir y pueda pasar a la válvula de expansión y llegar al evaporador. Venimos también por acá y nos conseguimos con otro switch. Este switch permite el encendido de los evaporadores, es decir, de los ventiladores de los evaporadores. ¿Y quién controla estos switches? Porque hemos hablado de unos switches, pero no hemos mencionado quién los controla. Los va a controlar este controlador. Este controlador se va a encargar de dejar pasar o no pasar el flujo de corriente para estas válvulas solenoides. Entonces, al ya tener corriente acá, al tener corriente en esta parte, al tener corriente, ya va a ser el controlador que va a tener el poder de decidir si hay paso de corriente o no hay paso de corriente. ¿Y qué información va a tomar este controlador para dejar pasar la corriente? Los termistores. Los termistores son los sensores de temperatura que los vemos acá. Aquí tenemos los sensores de temperatura, un sensor de temperatura para el ambiente, o sea, para el cuarto frío, y uno para el hielo. Entonces, estos termistores están conectados al controlador y dependiendo del valor de la temperatura, estos switches van a estar abriendo o cerrando. Ejemplo, si ya hemos alcanzado la temperatura que estamos necesitando, entonces en ese momento, que ya no necesitamos que el compresor esté encendido, la válvula se va a desactivar, la válvula que da paso al refrigerante. Es decir, no queremos que pase más refrigerante al evaporador y cerramos la válvula solenoide.
Si cerramos la válvula solenoide que está aquí, entonces el compresor va a empezar a quedar poco a poco sin refrigerante. Como va a quedar poco a poco sin refrigerante, la presión va a bajar y va a bajar y va a bajar. Entonces este presostato va a llegar un momento que se va a activar porque las presiones ya no son normales. Si las presiones ya no son normales, entonces ¿qué va a ocurrir? Se va a abrir el contacto que permite, el contacto este 1 que permitía el paso, ¿verdad? Este contacto 1, fíjense que este contacto 1 permitía el paso de corriente a la bobina de la unidad condensadora. Recordemos que toda esta parte, vamos a ponerla más pequeña, toda esta parte es la parte de control. Toda esta parte es la parte de control. Entonces, cuando la temperatura se ha alcanzado, lo que va a ocurrir entonces es que se abre este switch y ya no va a permitir el paso de corriente a la unidad condensadora. ¿Qué quiere decir? Que en sí la unidad controladora no apagó el compresor, sino cierra el paso de refrigerante hacia el evaporador, y al cerrar el paso de refrigerante hacia el evaporador realiza entonces un vacío de esta parte del sistema para que el equipo apague por presión baja. Importante esa parte. Al momento de desactivar entonces el paso de corriente, apagaría esta luz que nos indica el funcionamiento normal de la unidad condensadora y desconectaríamos la bobina, y al desconectarse esa bobina entonces nos venimos para acá, deja de llegar corriente a la bobina de este contactor, y si deja de llegar corriente a la bobina de este contactor se paraliza entonces el condensador. Recordemos que a la izquierda tenemos la potencia y a la derecha vamos a tener solamente control a la derecha, y aquí a la izquierda de este diagrama el lado de potencia. Entonces, continuando, ya estamos mostrando cómo se va a apagar el compresor. Ahora vamos a suponer que llegamos al caso que tenemos una presión no por debajo sino muy alta. Tenemos una presión muy alta. Fíjense que cuando tenemos una presión muy alta, este interruptor que estamos mostrando acá desconecta. Y si desconecta, toda esta parte de control queda sin corriente. Lo cual no sucedía con la presión baja. Cuando teníamos presión baja, cuando apagábamos la unidad condensadora, este switch que estaba acá cambiaba de esta posición y pasaba para la otra posición. Pero igualmente la parte otra de control quedaba alimentada porque la corriente venía por acá y seguía saliendo por 4. Ese no es el caso cuando la presión es excesivamente alta. Cuando la presión es excesivamente alta, este relé del presostato, este switch del presostato, cambia de posición y pasa para esta posición. Entonces queda totalmente sin corriente esta parte, no el controlador, porque el controlador está alimentado por este hilo, como lo habíamos explicado. El controlador siempre va a estar alimentado por ese hilo. La parte que va a quedar sin corriente es la parte, toda este circuito de control, y va a quedar sin corriente porque hemos alcanzado una presión muy alta. Acercándonos más al punto que queremos explicar, en ese caso este interruptor pasaría a esta posición y entonces la corriente que viene por acá ahora viene por este lado y viene por este lado y enciende esta luz roja, esta lámpara roja, para indicarle al técnico o a la parte operativa, al personal operativo, que hay un problema de presión alta, y lo va a simbolizar con la luz roja. Entonces ya hemos explicado qué pasa cuando la presión es alta, ya hemos explicado cuando la presión es baja, que puede ser cuando se va a iniciar el ciclo de deshielo. Entonces tenemos aquí también un switch. Este switch nos va a permitir desconectar en caso de una emergencia toda la parte de, fíjense que con este se desconecta toda la alimentación a las bobinas, toda la alimentación, porque vamos a desconectar el presostato, estamos desconectando el presostato. Entonces esto nos permite apagar de inmediato todo el equipo. S1 nos permite apagar todo el equipo. S2 en cambio nos permite desconectar, y si desconectamos la corriente, lo que va a ocurrir es que va a ocurrir lo mismo que ocurre cuando hay un deshielo. La válvula solenoide cerraría, y la válvula solenoide que se encarga de dejar pasar el refrigerante líquido al evaporador, entonces trabajaría un poco más el presostato, el compresor. ¿Por qué el compresor va a seguir trabajando? Porque este presostato está alimentado, este presostato sigue estando alimentado. Entonces, al estar alimentado el presostato, la corriente sigue pasando y sigue llegando
la bobina del compresor, pero va a detenerse un minuto, un tiempo pequeño después, porque la presión baja va a empezar a disminuir aún más. ¿Por qué va a disminuir aún más? Porque le hemos quitado la corriente a este circuito con S2. Y recordemos que S2 se encargaba de alimentar lo que era la parte de la válvula solenoide. Todo esto es control, todo a la derecha. Entonces, de esa manera hemos logrado hacer el deshielo por presión baja. Ya mostramos cómo trabaja cuando la presión aumenta y estamos mostrando cómo trabajan estos interruptores. Otra parte importante es cuando encienden las resistencias de desescarche. Vamos a ubicarnos por este lado. Tenemos acá, para que esta resistencia de desescarche trabaje, pues por supuesto estamos hablando de la bobina. Si la bobina de desescarche se activa, entonces vamos a activar la parte de potencia, que es esta resistencia de desescarche que tenemos acá. Para que esta resistencia trabaje, vamos a necesitar que esta bobina tenga corriente. Y ubiquémonos acá en la resistencia de desescarche. Para que esta bobina que controla la resistencia de desescarche esté activada, debe ocurrir siempre que el interruptor de la bobina que controla el comportamiento de la unidad condensadora esté abierto. Es decir, la única manera que esta bobina de desescarche trabaje es que el interruptor que controla la unidad condensadora esté abierto, es decir, se detenga. Si esa parte está detenida, si esta parte no está operativa, entonces la corriente puede pasar y llegar a la resistencia de desescarche. Eso solamente va a pasar, por supuesto, si el controlador lo manda a activar de acuerdo a lo visto con la temperatura en los termistores.